Hola, soy Antonio. Y yo me llamo Inés. Yo soy Rosa. El belenismo o construcción de belenes, también llamados nacimientos, misterios, pesebres, portales o pasitos, en los diferentes países y regiones de habla hispana, es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo, que se suele exponer durante las fiestas de Navidad, en hogares, iglesias, comercios, etc. La construcción y exhibición de belenes forma parte de la liturgia navideña en muchas partes del mundo, especialmente en la tradición católica. La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena de 1223, realizado por San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio, Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, ni con personas, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento, mediante un pesebre, sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, así como en la lectura de Isaías. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Antes de la celebración de Greccio existen muchos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catacumbas romanas, lo que da idea de su relación con el cristianismo primitivo, como en las iglesias y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. En todo caso, a partir del siglo XIV, fundamentalmente a través de los monjes franciscanos, cuya regla consistente en estricta pobreza, humildad, sencillez y cercanía al pueblo, frente a órdenes más ricas, aristocráticas y cercanas al poder político, se avenía muy bien con el humilde nacimiento del Mesías, por lo que usaron su representación como elemento de predicación, considerándose por tanto el pesebre un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y por las restantes órdenes franciscanas, como las clarisas y los capuchinos. El montaje de los belenes por Navidad se consolidó como tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. En el siglo XVIII en América, tras la disolución por decreto papal de la Orden de los Jesuitas, los franciscanos ocuparon su lugar, y usaron los belenes como método de evangelización. Allí son habitualmente anacrónicos, ya que incluyen animales y plantas americanas, que en Palestina no se conocían en tiempos de Jesús, como los guajolotes, magüeyes y nopales, pero que recuerdan el carácter rural de la escena. Esta peculiaridad se debe también a que en la parte latinoamericana situada en el hemisferio sur del planeta, en Navidad no se celebra el solsticio de invierno, sino el del verano, por lo que el clima y los productos agrícolas sudamericanos son muy diferentes a los europeos y palestinos. Los países belenistas son, en Europa, España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia y Polonia. Asimismo son construidos en toda Latinoamérica, y en la actualidad en los Estados Unidos. La tradición de las iglesias protestantes no es aficionada al Belén, por su origen iconoclasta. En el siglo XIX apareció el arte o afición artesana del belenismo, que en general se practica a través de asociaciones belenistas, la primera de las cuales fue la de Wenz, Tirol, Austria, en 1860.
Aunque se cree que en Barcelona ya existía una asociación belenista anterior a esta fecha, su creación oficial es en 1863. En todo caso, y puesto que la asociación de Wens desapareció al cabo de un año de su fundación, la barcelonesa es la asociación con actividad en la actualidad más antigua del mundo. La asociación internacional es la Universalis Foederatio Praesepistica, fundada en Barcelona en 1952 y sede actual en Roma, Italia. El segundo Congreso Belenista Internacional, celebrado en Roma en 1955, aprobó como la definición de Belén la aportada por el folclorista catalán Joan Amades. Entendemos por pesebre, o Belén, la representación plástica y objetiva del nacimiento de Jesús mediante la disposición de un país visto de manera panorámica, en el que se sitúa una diversidad de figuras móviles que se pueden mover y alterar de sitio a gusto del que hace al pesebre. Toda otra figuración del nacimiento del Mesías, representada en pintura, vidriería, bajorrelieve o cualquier otra manifestación artística que no reúna las condiciones indicadas, no puede ser considerada como pesebre, a lo que añadió el historiador Josep Maria Garrut: el pesebre se destruye después de cumplir su misión. Sin embargo, esta definición, idealista, no se ajusta a la práctica popular. El Belén representa por lo general a Jesús, María y José en un pesebre, o según otras tradiciones, en un establo, granero o cueva, donde, según Lucas 2-7, nació el niño. La tradición los acompaña de una mula y un buey, según el relato de los evangelios apócrifos y del texto del libro del profeta Isaías y del Habacuc. Puede incluir además representaciones de los pastores reunidos para adorar al recién nacido, de los 3 reyes magos con sus ofrendas, de ángeles y de la estrella de Belén. Pero además de estas escenas, se acostumbran a incluir otras, relacionadas con toda la historia del nacimiento de Jesús, como son la anunciación del ángel a la Virgen María, la visitación de María embarazada a su prima Santa Isabel, embarazada a su vez de Juan Bautista, la infructuosa búsqueda de posada de José y María en Belén, la matanza de los inocentes por Herodes y la huida a Egipto de la Sagrada Familia, e incluso otras menos relevantes como el sueño de José, la visita de los Reyes Magos a Herodes, los esponsales de José y María, la presentación de Jesús en el templo y el taller de Nazaret de José, carpintero. Las escenas de más carga religiosa, y fundamentalmente la Natividad, son llamados misterios. La variedad de los tipos de belenes es enorme, dado que cada país y cada región, hasta cada belenista, tiene su modelo y estilo propio. Los belenes pueden ser de cualquier tamaño, desde belenes en miniatura que se pueden colocar, como ejemplo extremo, en el ojo de una aguja o de forma más habitual en cajas de música, en botellas o tinajas, etc., pasando por belenes de sobremesa, los más frecuentes en el ámbito doméstico, de tamaño reducido, que se colocan encima de algún mueble, bajo el árbol de Navidad o en el hueco de la chimenea, por ejemplo, hasta los nacimientos grandes, que ya necesitan una ubicación específica al ocupar una parte considerable de una habitación. Pero desde el punto de vista del tamaño, los más relevantes son los belenes monumentales, los que generalmente son construidos en el exterior, aprovechando incluso rincones naturales de un terreno, ocupan una superficie grande y suelen ser obra de varios artistas. En la región andina de Venezuela se realiza generalmente una ceremonia para levantar al niño Jesús, llamada paradura del niño. En la región capital, los nacimientos combinan tradiciones criollas con modernas. Utilizan hojas de plátano y casitas coloniales de múltiples colores. En Ecuador, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y Canarias la figura del niño se coloca después de la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser arrullado es colocado entre José y María. En el arrullo,
Los padrinos del niño, quienes son encargados de dar los aguinaldos, toman al niño en una sabanita y comienzan a arrullarlo mientras se canta "Duerme y no llores" u otro canto de arrullo o villancico, y luego se da a besar a todos los presentes. Cada persona toma una colación cuando besa al niño y al término, el niño es colocado entre José y María. Luego se reparten los aguinaldos, se quiebran las piñatas, y se tiene la cena de Navidad. En Perú el nacimiento se desmonta el 6 de enero, en una celebración llamada Bajada de Reyes, en la cual se invita a familiares y amigos, y se festeja mientras se va desmontando uno a uno las figuras del nacimiento. Dicha celebración se repite en grupos más grandes como comunidades o empresas privadas. Asimismo, en la región de Ayacucho existe el retablo ayacuchano, que consiste en un nacimiento dentro de una especie de caja de madera, que al abrirse recuerda los grandes altares de los templos del lugar, pero cargados de figuras y de colorido, pudiendo alcanzar grandes tamaños. ¿Cuándo comenzaste a hacer esta preciosidad de Belén? Yo lo empecé a armar aquí el 24 de septiembre. Me tomó 150 horas calculadas. Horas nalgas. Horas. Sentado ahí. Sentado. ¿Y las piezas cómo tú lo hiciste? No, las piezas las cajas son de foam, la mayoría con material reciclable. Tienen madera, tienen plancha de aluminio vieja, tienen palitos de helado, palitos de árboles. ¿Y palitos de coco no tienen? No, lo que canta el moreno no. Mira, y entonces, en la fruta, ¿cómo fue que tú te La fruta, la piña, son las piñitas de la mata de pino. Aquí la estamos viendo. Puse su gramita verde, la lechuga, los tomates, eso en yeso todo. Eso en yeso, la zanahoria. Después todo lo que es piedra es en foam. Las casas las hizo él. Y si tú tienes a alguien que esté interesado, que tú le hagas eso, ¿cuánto tú más o menos tú le cobrarías por una cosa similar? Vendiéndole 250.000 pesos. Barato me los hallo. Puesto allá, instalado. Yo lo mandé a un banco. No, 250 por la Sí, pieza. pero no le cabía, no tenía espacio. Sí, pero mira, tú estás precioso. Pero tú seguías haciendo entonces otro, porque se lo va a dejar de Ah, no, el de mí,